Y tenemos para la clase de hoy el tema de Dios y la Trinidad. Muy bien, tenemos entonces para hoy el estudio de Dios y la Trinidad. Como yo he dicho muchas veces, este discipulado toma como base la Confesión de Fe de Londres y es bien importante para todos aquellos que forman parte de esta iglesia o para aquellos que anhelan ser parte de la iglesia, que lean la confesión, ¿verdad? Y que manifiesten un acuerdo. Ustedes han visto a algunas personas hacerse miembros de la iglesia y entonces han visto que ellos pasan, comparten su testimonio, pero también tienen que suscribir la misma base doctrinal que tiene la iglesia, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Si alguno no la ha leído, es un documento que está gratuito, se consigue en internet o me lo puede pedir, yo se lo puedo enviar. Y que no es, como algunos pueden sugerir, ¿verdad?, algo aparte de la Biblia, sino más bien es la explicación de las doctrinas claves o esenciales de la palabra de Dios, donde están explicadas de manera sistemática, ordenada y citando los versículos bíblicos que la sustentan, ¿verdad? Entonces, no es que, como algunos pueden decir, creen en la Biblia, pero además en otro libro. No. Esa confesión de fe es lo que confesamos de la Biblia. Y entonces, obviamente, la confesión de fe no es la autoridad infalible, es la Biblia, es la palabra de Dios, pero ese es nuestro entendimiento y es nuestro común acuerdo como iglesia de lo que entendemos de las doctrinas esenciales. No todas las cosas están en la confesión de fe, pero sí las doctrinas esenciales. Los que estuvieron con nosotros el domingo pasado, el sermón por la tarde, el vespertino, hablábamos de la importancia de una iglesia separada de otras iglesias que no mantienen la misma fe o la misma doctrina, ¿verdad? Y obviamente una práctica distinta. Entonces, esa separación es necesaria para no caer en el ecumenismo. Entonces, entendemos el ecumenismo como algo malo, como algo peligroso, y es muy importante entonces que seamos una iglesia separada conforme a el estándar de Dios, en qué casos nos debemos separar de otros, por más que confiesen ser cristianos, por más que digan que creen en el Señor Jesucristo. Hay muchos que sostienen eso, hablan del Señor Jesucristo como el Salvador, pero sin embargo no mantienen el mismo entendimiento doctrinal que nosotros. Bueno, uno de los temas doctrinales que es motivo de separación y una separación válida es la doctrina de la Trinidad. Es decir, aquellos que no confiesan ni creen la doctrina de la Trinidad, nosotros no podemos tener comunión con los tales ni podemos llamarlos hermanos porque no compartimos una misma fe. Entonces, es importante que entendamos la doctrina de la Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad no está separada de la doctrina de Dios. Entonces, ¿qué es, para empezar este tema, qué es la teología? Ustedes han escuchado esa palabra muchas veces. Teo, que viene de Dios, ¿verdad? Logía, de estudio, entonces, o ciencia, ¿verdad? Entonces, se puede decir la ciencia del estudio de Dios o el estudio acerca de Dios. Y cuando hablamos de las ramas que hay en la teología, hay una rama o una categoría, digamos, que se le llama teología propia o propiamente dicha, que pone el énfasis en la persona o en los atributos, en el ser o en los atributos de Dios. Entonces, cuando decimos atributos de Dios, debemos tener cuidado de que no estamos hablando de características que se le atribuyen a Dios como algo que no fueran parte de Él, sino que alguien externo a Él se las otorga. No, estamos hablando de atributos en el entendimiento de descripciones de cómo Dios es.
¿verdad? La palabra atributos tiene muchas connotaciones y no necesariamente significa la idea de algo atribuido, sino son descripciones de Dios o características de Dios. Entonces Dios como es Dios en su ser, tiene estas características o esos atributos que podemos dividirlos en dos categorías. Aquellos que son comunicables, es decir, que Él es y Él puede comunicarlos o transmitirlos, o de alguna manera el ser humano puede participar en esos atributos, en esas características, y otros que son incomunicables. Eso pertenece solamente a Dios y de ningún modo va a poder formar parte de otra persona. Entonces vamos a empezar primero por los incomunicables para tener un pantallazo general, luego vamos a los comunicables. En primer lugar, hablemos de la existencia de Dios. La Biblia no debate el tema de la existencia de Dios, ¿verdad? No se pone a argumentar, simplemente lo da por un hecho. Por eso dice, en el comienzo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, es algo que está obviamente allí implícito de que hay un Dios. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces vamos a ver en este versículo como en muchas otras partes de la Biblia donde se identifica al Dios verdadero y vivo, y eso ya hace una separación de otros dioses con minúscula, ¿verdad? Porque puede haber dioses falsos, pero hay solo un Dios verdadero. También puede haber dioses no solo falsos, sino muertos, ¿verdad? Porque hay gente que considera a Dios a alguien que ha muerto. Pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Y el nombre con el que se identifica aquí es Jehová. Y eso viene, ¿verdad? Ya cuando leemos en el Génesis que Dios se da a conocer a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De esta descripción o autodescripción de Dios, Él está diciendo, identificándose, ¿verdad?, como su nombre. Ustedes saben que para los hebreos el nombre de Dios era algo sumamente sagrado, y con tal de no tropezar en el tercer mandamiento y no tomar el nombre de Dios en vano, ellos no lo pronunciaban. Bueno, de hecho, el nombre de Dios que nosotros tenemos, la palabra Jehová, ¿verdad? Eso deriva de las 4 letras originales, ¿verdad? La YH, WH, ¿verdad? Que obviamente no tenían vocales, en el hebreo no había vocales, y eso se translitera y se le agregan vocales de otro nombre de Dios, ¿verdad?, de Adonai, para formar lo que nosotros tomamos y entendemos hoy como Jehová. Pero esto hace referencia a este nombre con el cual Dios se identifica, que significa el que es autoexistente o el que existe por sí mismo, ¿verdad? Jehová. Entonces, obviamente, este nombre ya nos habla acerca de este atributo de Dios. Dios no existe porque alguien lo haya creado. Y esa era la gran intriga, yo creo que de la mayoría de los niños, ¿verdad? Cuando dicen que empiezan a entender de que todas las cosas que existen, los seres humanos, las plantas, los animales, todo Dios lo creó, y entonces dicen los niños, ¿y quién creó a Dios? Y es muy difícil porque en la mente humana no está este concepto, no puede ser percibido, comprobado de algo que no tuvo un comienzo o que no tuvo un principio, ¿verdad?
Todas las cosas para nosotros tienen un comienzo. No necesariamente todas se ven, pero tienen un comienzo y un fin. Pero en el caso de Dios, Dios es autoexistente y existe por sí mismo, es decir, que nunca comenzó y nunca terminará. Y Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esa es la idea, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, como dice, hay un teólogo llamado Peter Jones que escribió un libro que se llama Dos o Uno, y en ese libro él separa claramente cómo alguien puede entender a todo lo que existe. O lo entendemos como dos o como uno. Si es todo una misma cosa y todo va en su proceso de desarrollo, como algunos dicen, seguramente van a partir de la evolución, ¿verdad? Y todo. Pero si lo entendemos como dos, vamos a separar en el Creador y todo lo demás. Dios y todo el resto de las cosas. Y esa es la manera en que debemos comprender bíblicamente, porque solo hay uno que es autoexistente, es Dios, ¿verdad? Y todas las demás cosas, como dice aquí Apocalipsis, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, la primera característica es acerca o el primer atributo tiene que ver con la existencia de Dios, con el ser de Dios. Hay un Dios vivo y verdadero, y de ningún modo la deidad va a ser transferible, es propia de Él y exclusiva de Dios. Por eso cuando hablamos de otros dioses, hablamos de dioses con minúscula y falsos. Otra característica o atributo de la deidad es la inmutabilidad. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Significa que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, no hay cambio, no hay, cuando uno piensa en una sombra, ¿verdad? Y que esa sombra varía un poco, tiene que ver, uno lo relaciona con los astros, ¿verdad? Con el sol, con la rotación de la tierra. No hay ningún cambio en Dios. Dios permanece siendo el mismo. Las características que Él tiene son permanentes, no hay cambio. De ahí es que una de las doctrinas muchas veces ignoradas, pero que está marcada en la confesión, y que nuestra confesión lo dice, suele ser a veces un poco difícil de entender, es que Dios es impasible. Impasible significa que no tiene pasiones. Dios no tiene, o en otras palabras decirlo, emociones. Porque la sola idea de entender una emoción implica un cambio. Es decir, si en el ser humano una emoción, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos identificar como una emoción, como la alegría, la tristeza, el celo, la ira, todas esas cosas que reflejan emociones, implican de que hay un cambio en esas características del ser humano. Usted en un momento está alegre y en otro momento está triste, entonces hubo un cambio en usted. Eso no pasa en Dios. Dios es inmutable en sus características, en sus atributos. Entonces Dios no cambia. Pero alguien puede decir, bueno, pero sin embargo hay muchos textos en la Biblia donde nos hablan de emociones de Dios. Y entonces debemos entender esta palabra que aparece allí, tan difícil, antropopatismo, que es una palabra que describe, digamos, un concepto de una figura del lenguaje
por medio del cual Dios va a darse a conocer o a identificarse con emociones o reacciones humanas, pero es para que nosotros podamos comprender en alguna medida desde nuestra experiencia sin que eso afecte o altere la esencia de Dios. Entonces vamos a entenderlo así. Los versículos en la palabra de Dios que nos describen a Dios en sus atributos, que describen la esencia de Dios, gobiernan aquellos versículos que describen a Dios en sus relaciones o en su forma de actuar. Porque los que describen la esencia no pueden ser refutados por otros textos que los describen a Dios actuando, expresándose. En cambio, aquellos versículos que describen a Dios en acción, en sus relaciones, pueden ser entendidos como antropopatismo. Antropopatismo significa entonces que Dios se da a conocer con emociones que son conocidas a la expresión humana. Vamos a poner otra palabra que le puede resultar más común: antropomorfismo. Dios se da a conocer con formas humanas, y esto creo que lo habíamos mencionado antes. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo como nosotros. Sin embargo, leemos de los ojos de Dios, leemos de las espaldas de Dios, leemos de los brazos de Dios, ¿verdad? Entonces leemos muchos versículos donde está Dios descrito como si tuviera cuerpo, pero no tiene cuerpo, sino que son antropomorfismo. Dios toma, en cierto sentido, forma de hombre para darse a conocer en su forma de actuar y desarrollarse. Cuando dice el texto, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando justos e injustos, usted entiende eso porque es la manera en la que nosotros entendemos de que alguien nos mira. Necesitamos entender, si yo decía, mira, te están mirando, y usted busca y quiere ver, a ver, qué rostro de qué persona está con sus ojos puestos en usted. Pero Dios no tiene ojos, sin embargo lo está mirando. Entonces Dios utiliza en su revelación antropomorfismo para darnos a conocer su manera de actuar. Del mismo modo, Dios utiliza antropopatismo para darnos a conocer su manera de actuar y relacionarse con nosotros, y no por eso vamos a entender de que en Dios hay un cambio en sus emociones. Entonces, este punto es bastante importante para no caer en que la Biblia se contradice o en que hay en Dios error. Y el ejemplo aquí que tenemos claramente es acerca del arrepentimiento de Dios, ¿verdad? Y vio Dios que hicieron lo bueno y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios de hacer el mal que les haría y no lo hizo. ¿Significa Dios que Dios estaba decidido a derramar su juicio y después dice, bueno, no lo voy a derramar porque ahora ya ellos cambiaron, entonces yo? No, Dios no cambia. Dios tiene su plan, su decreto eterno, ¿verdad? Eso es para que nosotros entendamos cómo Dios se relaciona con nosotros. El énfasis allí está puesto en que Dios, obviamente, con su palabra y con su mensaje, nos está guiando a nosotros al arrepentimiento. En ese caso era la gente de Nínive, ¿verdad? Dios quiere que haya un cambio en esas personas. Y si va a haber un cambio en esas personas, y evidentemente entonces hay esperanza para esas personas. Sin embargo, es para nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha determinado está en su decreto eterno, y esto no significa un cambio. Entonces, desde nuestra expectativa, vamos a ponerlo en estos términos, si Dios dice, por ejemplo, Dios dijo, voy a destruir Nínive en 40 días, ¿verdad? Y entonces la gente escucha eso y se arrepiente y cambia, ¿verdad? Y clama a Dios. Y entonces Dios no destruye Nínive. ¿Cómo entendemos eso? Fue su plan desde la eternidad decretar un juicio sobre Nínive, el cual no se iba a llevar a cabo en ese momento, pero esa amenaza como un medio determinado por Dios fue útil para guiar a las personas al arrepentimiento. ¿Significa que Dios cambia o que Dios miente? No. Al final Nínive fue destruida. No fue destruida en ese momento, pero fue destruida después. Dios cumple su palabra. Pero pensemos desde nuestra experiencia qué importante que es esto, y que los medios también hayan sido determinados por Dios.
porque eso nos da a nosotros esperanza en nuestra forma de relacionarnos con Dios. No porque Dios cambie, sino porque Dios quiere relacionarse con nosotros y quiere provocar y producir cosas en nosotros. Y ahí está, obviamente, nuestra responsabilidad humana frente a su soberanía divina. Entonces, nos relacionamos con un Dios que es personal. Si pensamos, Dios determinó todas las cosas desde la eternidad y entonces yo no me voy a relacionar con Él porque ya determinó todo, entonces no hago nada. Pero Dios determinó los medios también. Y en esos medios usted está siendo partícipe de las propias consecuencias de lo que Dios ha determinado. ¿Me explico? Es decir, nuestra manera de reaccionar y actuar tiene que ver con las consecuencias, no para cambiar o torcer el brazo de Dios, sino precisamente porque Dios determinó todo, incluso los medios. Entonces, si Dios determinó el medio de la salvación es la fe es importante. ¿Va a creer usted en Dios o lo va a rechazar? Si usted cae en ese fatalismo y rechaza a Dios, entonces no se queje después de que Dios haya determinado condenarle. Por eso, hermanos, hay temas de la teología de los atributos de Dios donde tan solo intentamos meter un poquito la mano en el agua para ver dónde está el fondo y nos vamos a dar cuenta de que el fondo está muy, muy profundo, que no podemos así como que tan fácil sondearlo. Dice que una de las características de Dios es que es infinito e incomprensible. Entonces no podemos ir a algún lugar donde podamos medir, dimensionar, ¿verdad?, a Dios, ni determinar, abarcarlo por completo, ¿verdad? Y esta es otra de las características, la infinitud de Dios, infinidad de Dios. Dios es absolutamente perfecto. Salmo 145:3, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, no se puede escudriñar, no puede ser el escrutinio, dicen, ¿verdad? Cuando cuentan todos los votos en una elección, no pueden contar completamente la grandeza de Dios, no se puede medir. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Definitivamente Dios es perfecto en todo su esplendor y nosotros no podemos de ninguna manera alcanzar la perfección de Él, pero ese es el estándar de la perfección. Dios es eterno, Salmo 103:12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación, como dijimos al inicio, no tiene ni principio ni fin. Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eterno, eterno. Lo hemos oído, no podemos comprenderlo, pero de algún modo Dios se da a conocer y en lo que se da a conocer hay una medida que podemos recibir y percibir de Él. Y es nuestra responsabilidad seguir meditando en eso. No hay nada más sublime, más glorioso y más maravilloso que el ser de Dios, sus atributos. Él no se cansa, ¿verdad? Todas estas cosas que vemos tienen aplicaciones directas a nuestra manera de relacionarnos con Él. ¿Cuántas veces usted no ha pensado que Dios se cansa, ¿verdad? Debe estar cansado de mí, dice uno, ¿verdad? No se cansa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todas estas cosas nos ayudan a comprender a Dios? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Muchas veces usted dice, bueno, yo no sé por qué Dios hace eso. Recuerde, el entendimiento de Dios usted ni yo lo alcanzamos, por eso no sabemos, pero Dios sí sabe por qué lo hace, por qué actúa. Su inmensidad, Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado, dice David. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y aún así Dios decide habitar en su presencia, en medio de su pueblo o en el creyente. Es otra cosa maravillosa, incomprensible.
Isaías 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Me encanta ahí uno de esos videitos que se ven por ahí en internet. Hay un video que apunta así como... Es como una muchacha que está sentada así o acostada en el piso, ¿verdad? En el zacate, como mirando hacia el cielo. Entonces la cámara de repente se va para arriba, ¿verdad? Y se aleja muchísimo, ya uno ve el parque, la ciudad, ya sube, ¿verdad? Se ve el cielo, las nubes, y ya se aleja tanto que ya se ve la Tierra pequeña y las galaxias ¿verdad? Los planetas, es una cosa impresionante. Pero lo particular de esa digamos, edición, ¿verdad? De ese video, es que en un momento se detiene y hace el camino a la inversa y vuelve hacia la Tierra, ¿verdad? Y va pasando de nuevo, se acercan los planetas, todo, la Tierra cada vez se ve más grande, ya se ve el país, la ciudad, ¿verdad? Ya de nuevo el parque, llega donde está, digamos, el ojo de la muchacha, pero como que se mete dentro del ojo y entonces sigue su viaje hacia adentro, ¿verdad? Entonces va recorriendo las células, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? Por la sangre y cada vez más hasta lo más diminuto de... Qué increíble, ¿no? Uno se pone a pensar, piensa en la galaxia o en el universo y uno dice, qué inmensidad, qué cosa más increíble. Pero uno va a lo más pequeñito, al microscopio, y ahí es otro mundo de cosas tan pequeñas. Es algo asombroso todo lo que Dios ha creado, no solo lo grande, sino aún lo más pequeñito. Dios está en cada una de esas cosas. Mostrando su gran poder, su inmensidad, su soberanía, su dominio. Y aún así es un Dios relacionable. Él se quiere relacionar con nosotros, somos su creación. Y eso es algo impresionante. Nos tiene que llevar a admirar a Dios. Veamos otra característica, la unidad de Dios. La unidad de Dios. Se habla de la singularidad, algo que es único y singular, Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Verdad? No hablamos de pluralidad en Dios, no hay dioses, es un Dios singular, un solo Dios. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es un Dios, somos monoteístas, no politeístas. Y aunque es un Dios, un Dios, un único Dios, luego vamos a hablar de las diferencias en su subsistencia. Sin embargo, consideremos también la simplicidad de Dios. Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice la Biblia que es eso, un espíritu simple en la descripción del atributo de Dios. Ahora vamos a meditar de los atributos comunicables. En primer lugar, encontramos allí la espiritualidad. La espiritualidad. Dios es espíritu y sabemos que Dios sopló en el hombre espíritu de vida, ¿verdad? Aliento de vida. O sea que los seres humanos tenemos espíritu porque eso nos ha sido comunicado por Dios en la creación o en lo que Dios
en los medios que Dios ha determinado en la creación. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente es invisible, es inmortal, ¿verdad? Características propias del Espíritu. Por eso dice, entendemos nosotros y le enseñamos a los niños en el catecismo, ¿verdad? Cuando les preguntamos, ¿tú tienes un cuerpo y un espíritu? Y los niños dicen, sí, tengo un cuerpo y un espíritu, y mi espíritu nunca morirá. Porque los espíritus no mueren, ¿verdad? O sea, fueron creados por Dios o dados por Dios, pero no mueren, tienen eternidad en sí mismos. De ahí entendemos de que el ser humano va hacia la salvación o hacia la condenación, pero no hacia una aniquilación como algunos creen. Los espíritus son inmortales. Hay atributos intelectuales, o que podemos decir intelectuales en Dios, como el conocimiento de Dios. Obviamente Dios conoce todas las cosas, nada es oculto para Él. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. Intente usted contar cuántas hay en el cielo y no va a llegar a mucho, ¿verdad? Pero Dios las conoce por nombre. Job, maravillado por la obra de Dios, decía, yo conozco que tú todo lo sabes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pensar que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, nosotros podemos conocer, tener conocimiento de cosas, y eso es porque Dios nos ha creado así. Y podemos tener un conocimiento incluso de Dios. El conocimiento es algo que Dios nos ha comunicado. Obviamente en Dios en perfecto, en nosotros es progresivo y no puede ser totalmente completo. Pero entendamos que Dios se da a revelar para que lo conozcamos. Entonces el propósito de Dios es que avancemos en nuestro conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Otra vez esta palabra, inescrutables, insondables. No puede ser medida la profundidad de los juicios de Dios, de las determinaciones de Dios. Sin embargo, somos llamados nosotros a crecer en sabiduría. Debemos ser sabios, no solamente conocimiento, sino cómo aplicar ese conocimiento y esa sabiduría. Dios es perfecto en sabiduría. Pero Dios nos llama a nosotros, cuando leemos en Proverbios, ¿verdad? Qué bonito, el desafío a adquirir sabiduría, a tener sabiduría. La sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La veracidad de Dios, Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, Dios es veraz, nunca va a haber en Él ninguna mentira, ningún engaño, y nosotros somos llamados a vivir vidas a la luz de esa veracidad. También atributos morales, la bondad de Dios. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y nosotros podemos ejercitar de la bondad. En alguna manera eso es algo comunicable de Dios, podemos tener actos de bondad o caritativos y estamos reflejando una característica que en Dios es perfecta. La santidad de Dios, porque así dijo el alto y sublime, dice Isaías 57:15, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Dios es santo y nos llama a nosotros a ser santos. Él es santo, perfectamente santo, 3 veces santo. Nosotros no gozamos de una santidad perfecta, pero debemos crecer en santidad, en este proceso de santificación en el cual nos lleva. Y llegará un momento donde seamos transformados en santidad para ya no estar de ningún modo más relacionados con el pecado. La justicia de Dios, Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Isaías 45:21, y no hay más Dios que yo,
Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces, ¿es Dios justo? Sí, nosotros podemos ser justos, obviamente, en el sentido posicional, justificados por Jesucristo, pero en nuestro sentido de desarrollo del entendimiento de lo que es recto, podemos ser cada vez más justos, vivir más a la luz de los mandamientos de Dios, tener juicios más equilibrados. Y hay atributos propios de la soberanía de Dios. Y aquí debemos entender algo que también suele ser conflictivo, que son dos voluntades, es descrito como dos voluntades en Dios. En primer lugar está la voluntad decretiva. Esto tiene que ver con decreto. Dios decretó todo, absolutamente todo lo que ha pasado, pasa y pasará en el mundo. Nada, ni el aleteo de una mariposa se escapa de las determinaciones de Dios. Pero en otro sentido, Dios ha transmitido una voluntad preceptiva. ¿Qué quiere decir? Que Dios da su ley y hay mucha gente que no cumple su ley. No cumplimos la ley de Dios, ¿verdad? En todo aspecto. Entonces podemos decir que constantemente la humanidad está quebrantando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son los 10 mandamientos. Ese es el precepto o los preceptos de Dios. Y el ser humano no hace la voluntad de Dios. Entonces, si no entendemos esto en los dos niveles, podemos tropezar con alguna inconsistencia. ¿Podemos decir que todas las cosas que pasan en el mundo pasan porque Dios las quiere? Claro que sí, es la voluntad decretiva de Dios. Entonces, ¿podemos decir que alguien está pecando porque Dios quiere que peque? Ahí está el problema. Estás cambiando de nivel de entendimiento de la voluntad de Dios. Porque en cuanto a precepto, Dios no quiere el pecado de nadie. Pero en cuanto a decreto, Dios ha determinado todo lo que existe, y nos dice la confesión, aunque Dios no es autor del pecado, la realidad es que el pecado está en su plan. Él incorporó el pecado al plan, no porque el pecado fuese algo de su autoría, de su voluntad, es algo humano, ¿verdad? O angelical el haber pecado. Y Dios lo incorporó en el plan, pero es algo que va en contra de la misma santidad de Dios. Por eso Dios nos da sus mandamientos, porque quiere que nosotros andemos en su voluntad preceptiva. Sin embargo, para que nosotros podamos obedecer a Dios en sus preceptos, necesitamos un Salvador. No hay otra manera de hacerlo. Entonces debemos ver estos dos niveles en la voluntad de Dios para no caer en conflictos. Si alguien dice, no, Dios no determinó las cosas que suceden, entonces debe aceptar de que el mundo, el universo, todo está en manos de otro ser que no es Dios. Y eso sería terrible. Pero si aceptamos que Dios es el que determinó todas las cosas, debemos aceptar también que el pecado está incluido en el plan de Dios. ¿Es verdad que Dios puede usar las cosas malas de los hombres para sus propósitos? Sin duda. Porque Dios manifiesta su misericordia, su gracia y su bondad por la existencia del pecado. Si no hubiese habido pecado en este mundo, no podríamos experimentar de ningún modo la grandeza del amor salvador de Dios. Pero entonces, algo malo está incluido en un plan bueno para que los atributos de Dios sean manifestados en la máxima expresión. Ahora, este texto que leemos aquí, en Daniel 4:35, hace referencia entonces a esa soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora vamos entonces a la santidad de Dios. A la Trinidad de Dios. Voy a tratar obviamente de hacerlo resumido porque este es un tema también insondable en su plenitud, pero en aquello que Dios nos permite, a la luz de nuestro conocimiento o entendimiento avanzar, haremos el esfuerzo por avanzar. Alguien dijo que, creo que era San Agustín, que alguien pretendía entender la Trinidad de Dios
¿verdad? Y él puso esa ilustración de que era como un niño que estaba procurando con un vasito sacar el agua del océano, ¿verdad? Y llenarlo, y llenar un hueco, ¿verdad? Quería sacar todo el agua del océano. Es algo imposible, no hay manera de poder comprender este misterio de forma absoluta. Sin embargo, hay cosas que podemos tratar de estructurar en nuestra mente, ¿verdad? Separar y por lo menos no caer en contradicciones o herejías que muchos han caído al querer explicarla. Ese fue el problema, que muchos han querido resolver todo con la lógica y terminan cayendo en herejía. No podemos de ningún modo negar partes de la Biblia para querer explicar otras. En Mateo 28, 19 y en otros textos aparece esta fórmula trinitaria. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, en el nombre singular, un nombre, porque hace referencia a un solo Dios, pero se entiende en este Dios tres personas, o como dice la confesión, tres subsistencias. También vemos en el momento del bautismo en agua del Señor Jesucristo, que dice que cuando Él subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre Él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí claramente tres personas. La persona de Jesucristo siendo sumergido en agua y subiendo del agua, el Espíritu descendiendo del cielo, pero la voz que no era ese Espíritu ni era tampoco Jesucristo. Entonces esta fórmula trinitaria no solo aparece en cuanto a nombre, sino en cuanto a manifestación. Entonces, en Dios, en este único ser divino, hay tres subsistencias o personas. Algunos llegaron a decir que la palabra personas tenía que ser utilizada porque es muy difícil que nosotros lo entendamos de otra manera. Sin embargo, no se puede utilizar la palabra individuo porque individuo habla de individualidad y Dios es uno, ¿verdad? Entonces, la confesión utiliza subsistencia, que tiene que ver con el hecho de existir, ¿verdad? Entonces, hay un ser que existe o subsiste, pero no son tres seres, es un ser. Y están estas tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de un ser, entendemos que es una sustancia, no se malentienda aquí. Cuando uno piensa en una sustancia, uno piensa en un líquido de limpieza o algo así, ¿verdad? Una medicina. Una sustancia es una esencia, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina indivisa. Es decir, el Padre es Dios en su esencia, el Hijo es Dios en su esencia, el Espíritu Santo es Dios en su esencia. La esencia divina es indivisa, no puede ser dividida, por lo que hablábamos antes de la simplicidad de Dios. Espíritu simple, indivisible. Entonces es un solo Dios, y nuestra confesión lo dice así, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. Los paréntesis son míos, ¿verdad? No se puede hablar de tres naturalezas o de tres seres distintos. Entonces, una esencia, un solo Dios, pero tres subsistencias, las cuales nos permiten a nosotros distinguirlo a Dios por varias propiedades relativas, particulares y relaciones personales. Vamos a explicar esto. Propiedades, varias características, podemos decir, descripciones.
que son relativas. Eso tiene que ver con relación, con la forma en la que Él se relaciona con nosotros, no algo que se duda relativo, sino algo, propiedades relacionales, peculiares, particulares. Es decir, el Padre, en su manera de relacionarse con nosotros, tiene ciertas características peculiares. El Hijo tiene ciertas características peculiares. El Espíritu Santo tiene ciertas características peculiares, porque Él se está dando a conocer y se está relacionando así con nosotros en la subsistencia del Padre, en la subsistencia del Hijo, en la subsistencia del Espíritu Santo, pero es un solo Dios y es una única esencia que no puede ser dividido. Entonces debemos nosotros entender esto. Cuando nos referimos a Dios en esencia, no es lo mismo que referirnos a Dios en sus subsistencias. Ahora, una vez más, como Dios quiere darse a conocer y quiere relacionarse con nosotros, necesitamos ese entendimiento de subsistencias. Pero no es solo un entendimiento, es una realidad, porque el Hijo tomó cuerpo, ¿verdad? Entonces, el que fue visto habitando en cuerpo humano fue el Hijo, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. El que habita en el creyente dice que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, cuando nos referimos a la esencia de Dios, en nosotros habita Dios. No podemos dividir la esencia de Dios. Cuando nos referimos a la esencia de Dios en Jesucristo, es Dios, es un solo Dios. Lo mismo en el Padre. Entonces debemos tener cuidado de pensar siempre en Dios como tres cosas totalmente separadas, o al punto tal de querer verlo siempre unido, como algunos caen en este error de pensar de que el Padre se hizo el Hijo y luego se fue y se hizo el Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Es un solo Dios en tres subsistencias. Entonces nosotros entendemos y necesitamos estas subsistencias para saber relacionarnos con Dios. Dice, las funciones diferenciales de las personas de la Trinidad no implican una esencia distinta. Y esto es algo que ha llevado también a mucha confusión. Algunos, por querer ver en esa subsistencia y en esas funciones, han tropezado pensando de que la esencia es distinta. Es decir, dicen los testigos de Jehová, el Hijo no puede ser Dios porque es el Padre el que lo ha enviado o el que lo ha generado. No se está refiriendo a la esencia. Eso se refiere a las funciones diferenciales dentro de la subsistencia de Dios. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y esto debe entenderse. El hecho de que el Hijo sea engendrado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no significa de que tuvo un comienzo. Es una generación eterna en su subsistencia. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vamos a verlo esto con algunos versículos. Habría más y es interesante que se estudien, pero, por ejemplo, el Padre no es de nadie ni por generación ni por procesión. Lo leímos antes. Yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, claramente, Dios Padre, podríamos buscar otro texto. Lo que pasa es que Padre, se empieza a hablar de Dios como Padre con ese nombre ya más en los profetas menores, ¿verdad? Pero no procede de nadie. Claramente no hay una procedencia de Dios Padre en su subsistencia. Pero cuando se habla del Hijo, se entiende de que el Hijo es engendrado, no por eso comenzó en algún momento su existencia, y no se refiere a la engendración en el vientre de María, ¿verdad? Eso es la encarnación, sino el hecho de que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Hijo es en el Padre.
No encontramos esa expresión de el Padre con relación al Hijo. El Hijo es en el Padre y el Padre en mí. El Hijo procede del Padre, pero no por eso hay una esencia distinta. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces nuestra confesión dice eso, que el Padre no procede de nadie, no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, todas esas lecturas que hagamos, donde vemos esa como cadena de relación, no está diciendo el Espíritu Santo es menos Dios, el Hijo es menos Dios. En la esencia es un solo Dios. En su subsistencia se va a ver esa manera de relacionarse, del mismo modo que vemos siempre el Hijo sometido al Padre. No significa entonces que el Hijo no tiene la misma autoridad o soberanía que el Padre. Vemos al Espíritu Santo operando prácticamente que en un plano, segundo plano, silencioso, ¿verdad? Actuando casi sin que los ojos o el foco esté en Él. Es el Espíritu Santo. No por eso es menos Dios, es el Espíritu de Dios que creó cielos y tierra. Entonces, para finalizar, veamos tan solo 3 textos donde podemos ver la deidad de cada uno de ellos. Habría más textos y es un buen desafío para cada uno de nosotros buscar textos donde analicemos cada una de las personas de la Trinidad y encontremos base bíblica para defender la deidad de cada una de las personas de la Trinidad. No hay mucha discusión acerca si el Padre es Dios. Prácticamente que las dudas o las argumentaciones siempre se presentan dudando de la deidad del Hijo o del Espíritu Santo, no tanto del Padre. Pero de todos modos, por si hubiera duda, dice Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios y Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Lo leímos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, que el Espíritu es creador y es omnipotente. Entonces estamos hablando de características divinas. Entonces, llegamos hasta aquí en la lección. Esta lección no pretende abarcar todo lo que implica la teología propia, pero sí dar un esquema inicial que puede ser útil para abordar los capítulos de la confesión, el capítulo de la confesión que trata acerca de esto, el capítulo de Dios y la Santísima Trinidad. Pensar entonces en los atributos de Dios. Hay atributos que no son comunicables de Dios, hay atributos que sí son comunicables, y también tratar de entender en alguna medida la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios, una sola esencia, 3 subsistencias, la manera en la que Dios se relaciona con nosotros y podemos comprender su obra salvadora. Vamos a orar y finalizamos la escuela dominical.